nuevamente aquí, hoy en la clase número 4, ¿sí? De la actualización, una clase que también va a ser grabada para subir después a la plataforma, ¿sí? Con respecto a la plataforma, quédense tranquilos todavía, porque todavía no estamos subiendo los videos, ¿sí? De las clases anteriores, pero todos van a estar subidos ahí para insumo del trabajo final que tendrían que hacer al terminar y al culminar esta actualización. Como les dije ya el viernes pasado, también les reitero nuevamente hoy, quédense tranquilos en el sentido de que lógicamente es un imponderable que no puedan ingresar ustedes a la plataforma por ahora, y va a ser considerado lógicamente y como debe ser esta situación que estamos teniendo, digamos, para poder después subsanarlo al momento de hacer los trabajos prácticos finales de cada uno de los módulos, ¿sí? Hoy nos acompaña para esta clase, nos acompaña Raúl Vittel, ¿sí? Raúl Vittel, además de ser funcionario actual, ¿sí? Es abogado, es docente universitario, como militante es referente de la agrupación Tres Banderas, colaboró como asesor y capacitador en la Escuela de Gestión Social número 12, Juan Domingo Perón. Es integrante de la estructura del Partido Justicialista, también fue asesor del doctor Julio Sotelo en el Parlasur y actualmente es subsecretario de Gobierno. Bienvenido, Raúl. Raulito para los conocidos también, un compañero muy querido y muy respetado en todo en el ámbito chaqueño y en el ámbito nacional también, ¿no es cierto? Y tenemos el gusto y el honor de que hoy nos pueda acompañar con la clase número 4, que tiene que ver, digamos, con este trayecto formativo que estamos teniendo en la actualización. Raúl, unas palabras y podés iniciar nomás, y no quiero extenderme más en esto, ¿sí? Bienvenido, Bueno, Raúl. muchas gracias por la presentación, no era necesaria, ya me puse incómodo incluso. Bueno, les agradezco, buenas tardes a todos. Estaría bueno si alguno puede prender la cámara, entonces sé que miro a alguien por lo menos. Eh, y, y bueno, les agradezco la invitación para dar esta charla. La verdad que es muy interesante poder charlar de estos temas, más con el ámbito docente, entendiendo que por lo menos para quienes vemos la política de una manera muy abarcativa y amplia, el derecho internacional, las relaciones internacionales, el trabajo con otros países, habla y nos da la oportunidad de generar, y valga la redundancia, tanto oportunidades como nos quita esas oportunidades para los desarrollos que nosotros queremos, no solo como provincia, sino también como país. Así que charlar esto en el ámbito en donde quienes les dan clases a los chicos, que muchas veces, y siempre me pongo como ejemplo porque creo que quienes venimos de la escuela pública, quienes fuimos a la secundaria del Estado, quienes fuimos a la universidad pública, muy pocas veces nos dan discusiones sobre los distintos ámbitos internacionales y la importancia que ello tiene para la toma de decisiones respecto de lo que hace o deja de hacer nuestro país. Y esta discusión muchas veces no se da porque incluso quienes nos dan clases o quienes nos dieron clases no tenían esa preparación para hacerlo o no los dejaban o no les daban esa capacitación en sus universidades o en sus momentos de preparación. Pero bueno, yo preparé un par de cosas que, bueno, hay algunas cosas que ya venía dando por mi rol que tenía como bien me dijeron en la presentación, en mi rol de asesor del Parlasur, di varias charlas en escuelas, así que respecto del Mercosur, la integración regional, el Parlasur, ya tenía bastantes charlas encima, pero me parece importante hablar un poco de lo que dice el programa previamente, que tiene que ver con cómo es el rol político o cómo funcionan o qué manera se constituyen los organismos internacionales y de qué manera toman los estados estas decisiones de los organismos internacionales respecto de cada país. Me encanta que me interrumpan porque eso da debate y permite profundizar los temas, así que siéntanse libres de hacerlo, de escribir, de preguntar, de hablar, no hay problemas. Además ayuda a la clase normalmente, así que bienvenidos si lo quieren hacer.
En primer lugar, bueno, primero voy a dar una pequeña charla, después tengo un power, después si se puede compartir al final, como para hacerlo un poco más interactivo, y que se vaya viendo un poco, que como les decía, hay una parte de la charla que ya la tenía preparada, hay otra que, bueno, me tuve que poner a estudiar y leer un poco más, pero bueno, pero la última parte es un poco más interactiva y les voy a compartir con imágenes. Respecto de lo que dice el programa, el rol político de los organismos supraestatales, me parecía importante definir qué son esos organismos internacionales supraestatales, cuál es su origen. Estos nacen como asociaciones internacionales entre estados con el propósito particular de ayudar a la población económicamente, socialmente o sanitariamente, que fueron los primeros problemas con los que se encontró el mundo en la conformación de los estados. La primera organización mundial que existió fue Versalles, muchos habrán escuchado o escuchado el Tratado de Versalles, que tenía que ver más con la paz mundial. En un momento de la Primera Guerra Mundial se firma este tratado para garantizar la paz mundial y que más de 50 estados fueron los que firmaron este tratado, y lo que intentaba era que justamente finalice la Primera Guerra Mundial y que finalicen los vejámenes que estaban sucediendo con Alemania y los países aliados en ese momento, y la finalización y el común acuerdo de esos 50 países, no solo para finalizar la guerra, sino también para que no se provoquen entre los estados lo que se estaba provocando en ese momento entre las ciudadanías y los ciudadanos, lo que sucedía. Para que esa organización sea reconocida mundialmente necesita, primero, obviamente, y vale la redundancia, es la participación del Estado, digamos, del Estado en su estructura. El Estado definiendo cuál es su territorio, definiendo cuál es su frontera, definiendo cuál es su espacio geográfico y obviamente definiendo cuál es su población. Según Viralí, que fue para los abogados, fue uno de los internacionalistas, uno de los primeros internacionalistas que empezó a definir esta conformación de organismos, es una asociación de estados, estos órganos internacionales, que establecen por común acuerdo entre sus miembros un aparato permanente de órganos que tienen que perseguir los objetivos o el interés común que se hayan acordado entre esos estados. De esa definición salen 5 clasificaciones que ahora las menciono, pero me parece importante remarcar que esa organización, o sea, que tiene que tener un estado o un órgano que funcione, que sea constituido por cada uno de los estados, pero en primer lugar que sea aceptado por los estados, que no es menor. Y digo no es menor porque uno dice, bueno, se juntan 4 o 5 presidentes y definen cuál va a ser la política de este organismo, y no funciona de esa manera, porque en los países democráticos quienes toman realmente esa decisión somos los ciudadanos, y nuestra opinión se fundamenta a través de nuestros legisladores, que son los que tienen que aceptar estos acuerdos entre estados, y el gobierno puede ejecutar ese acuerdo que pudo haber sido acordado en primera mano, pero en realidad empieza a funcionar una vez que las legislaturas aprueban y aceptan, porque como todos sabemos, los legisladores son quienes representan la voluntad del pueblo en primera mano, digamos. Bueno, esos 5 puntos que les dije recién que define Viralí para definir qué es una organización internacional son, obviamente, la base interestatal, o sea, que esté conformado por los estados, legítimamente y legalmente, legítimamente por personas electas y legalmente por los organismos que tienen las facultades para dar esa representación, en nuestro caso el Congreso de la Nación, en Argentina. La voluntad de esos estados, que tampoco es menor, entendiendo de nuevo y diferenciando los estados dictatoriales, cuando no hay voluntad, no podemos tomar la voluntad de una persona que tomó el poder por la fuerza como la voluntad de un estado, porque como dijimos al principio, el estado está compuesto por su población,
no solo por sus gobernantes, digamos, en este caso, que son los que representan en principio esa voluntad de acuerdo. Como dije también, la existencia de órganos permanentes, o sea, que estructuras que permitan dar ejecutividad y estabilidad y duración temporal en las relaciones de cooperación entre esos estados que firmaron ese acuerdo, y que con esa estructura orgánica toda organización puede adoptar y ejecutar decisiones que traten de alcanzar los fines y objetivos que fueron los previstos para esa conformación o para esa organización. Otra cuestión no menor que define Viralí es la autonomía decisional y funcional. O sea que estas organizaciones también tienen facultades que les permiten actuar sobre los estados respecto de los acuerdos que hicieron, digamos. O sea, tienen un financiamiento en principio, o según la organización, que otorgan los estados, pero además tienen facultades que les permite avanzar sobre algunas decisiones que les permitieron los estados que se podía avanzar. Sea una cuestión cultural, sea una cuestión social, sea una cuestión económica, que es lo que bastante seguido escuchamos en nuestro país, pero en realidad son facultades que el organismo internacional puede tomar con respecto a las decisiones del país. Ejemplo fácil, el Mercosur, por ejemplo, con la navegabilidad de los ríos, o sea, que un barco que tenga bandera paraguaya pueda pasar por los ríos argentinos, por los mares argentinos, sin una autorización más que la de demostrar su nacionalidad de bandera, siendo parte del Mercosur. Estos acuerdos, o sea, si no hay acuerdo, deberían hacer, no estaría permitido una bandera paraguaya, valga el ejemplo, que ingrese al país, porque en realidad la autonomía y la facultad de decisión sobre los mares interiores o los ríos interiores es solamente del país soberano, y no podrían, sin esos acuerdos, definir de qué manera se navegan nuestros ríos. Ese es un ejemplo muy, muy sencillito, pero que vale el ejemplo, digamos. Y por último, la función de cooperación internacional, que aunque todas las organizaciones presentan objetivos o fines específicos, políticos de nuevo, económicos, técnicos, militares, ideológicos, se pueden llevar distinción entre ellos, debe existir ese sustrato común que hay que destacar, que es la de contribuir conjuntamente al desarrollo de los vínculos que tienen que tener esos estados. Eso es como una definición muy macro de todo, pero hace por lo menos que en lo que vayamos avanzando vayamos entendiendo de qué se tratan estos organismos. Primero, de nuevo, me parece importante, de nuevo, resaltar que estos organismos internacionales supraestatales, como dice el programa, están compuestos por gobiernos y por estados, no por organizaciones civiles, no por fundaciones internacionales, sino por los estados. La voluntad de esos estados, como dice Viralí, que no puede ser un dictador el que lleva adelante la voluntad de llevar adelante estos acuerdos, la existencia de una organización, o sea, aparatos permanentes u órganos permanentes que permitan darle estabilidad y duración temporal a esta organización, la autonomía decisional y funcional, o sea, sobre decisiones, y con la colaboración para su funcionamiento por parte de los estados, y obviamente la función de cooperación entre todos los estados para poder funcionar entre sí. ¿Vamos bien? ¿Se me escucha bien? ¿No se me corta? Mi internet es muy malo acá, así que... Perfecto. No, se escucha bien. ¿Para qué sirven? Buenísimo. ¿Para qué sirven estos organismos? Bueno, como dice el programa acá, en principio, yo como abogado nunca doy todo por certero, en principio para cooperación mutua, para mediación entre los países, para mantener la paz, como fue Versalles, para la seguridad de las naciones, y se rigen, como dijimos, por acuerdos o tratados que mantienen sus propias leyes y principios respetando las normas de cada país. Las organizaciones, en principio, en general, fomentan el crecimiento económico, el buen funcionamiento de las regiones económicas y sociales y políticas de los estados, las buenas relaciones y las alianzas entre los países,
y la mayor inversión extranjera. Me dio mucha gracia esta definición porque en realidad la cooperación o las alianzas internacionales se hacen para el desarrollo, pero las mayores definiciones que se dan solo en materia económica respecto de los organismos internacionales que nosotros conocemos normalmente. Estuve buscando varios organismos internacionales que fomentan el desarrollo, pero su desarrollo se basa en las condiciones que ellos imponen para la realización o el mejoramiento del desarrollo de los países, digamos. Y solo tiene que ver con la base económica. Hablan de monetarismo, hablan de inflación, nunca hablan de inclusión, nunca hablan de fortalecimiento de rasgos culturales, nunca hablan de valor agregado de los productos, solamente se basan en cuestiones de mercado, que para unos organismos privados estarían muy bien, pero para organismos supraestatales superan los intereses de mercado, por lo menos desde la percepción que tiene nuestro país hace muchos años atrás. Bueno, tuvo un lapso ahí, un lapsus hace poquito. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Buscar el crecimiento económico, el desarrollo de las regiones, no solo económico, y las buenas relaciones y las alianzas entre los países. Su importancia de la organización de estas organizaciones, valga la redundancia, de estas organizaciones, radica en traer empresas, retener capital financiero. Fíjense las definiciones que da la Universidad de México para esto. Importancia es atraer empresas, retener capital financiero en mercados, haciendo más atractivos y generando grandes beneficios mediante oportunidades administrativas. La mejora de los gobiernos, la reducción de riesgos para los accesos de capitales, la ayuda para la implementación de recursos que fortalezcan los conocimientos gubernamentales. Fíjense que, de nuevo, no hablan de inclusión, no hablan de disminución de pobreza, no hablan de generación de empleo, no hablan de producción local, hablan de condiciones económicas, financieras, para el mejoramiento. Y destaco esto porque cuando se conforma un organismo supraestatal, normalmente son para resolver el empleo, resolver la pobreza, resolver la mejor producción, resolver la paz de los países. Sin embargo, las condiciones en la firma de esos convenios tienen que ver con acceso a capitales, ayudas de implementación de recursos, mejorar tecnológicamente los gobiernos, y no tienen nada que ver esos puntos particulares o no directamente con los fines altruistas con los que se conforman inicialmente estas organizaciones. Algunas que conocemos, y las nombro como organizaciones gubernamentales, son la de refugiados, la ACNUR, que tiene un rol muy importante hoy por hoy en el mundo. El Papa realmente le da muchísima importancia a este tipo de organizaciones que favorecen, obviamente, al trabajo de la protección de esas personas que son exiliadas por cuestiones políticas, culturales, raciales, de sus territorios naturales o iniciales, y son expulsadas por estas concepciones o percepciones políticas en general de esas personas. La otra muy importante que viene de la mano, para el mismo objetivo prácticamente, que es la Organización Internacional para las Migraciones, y bueno, y el que conocemos nosotros normalmente, el Fondo Monetario Internacional, también está conformado por los estados, el Banco Mundial, la ONU, que va a ser, que es uno de los temas, o que es uno de los organismos que menciona el programa, la ONU, que fomenta la paz mundial, se conforma en la Segunda Guerra Mundial, justamente de nuevo promoviendo la paz, la seguridad internacional, la desmilitarización de los países. Y freno ahí porque justamente quien es el impulsor de este punto principal es Estados Unidos, pero sin embargo es el principal inversor en armas nucleares, en armas militares, y el principal comerciante de estas armas. Por eso les decía que más allá de los acuerdos que se firman, muchas veces esos acuerdos no son tomados por los países porque, a ver, en este caso, y respecto de la militarización, es algo muy intrínseco del Estado o del imperio yanqui o de los Estados Unidos,
justamente la militarización constante por ser potencia mundial. No le vamos a pedir a Estados Unidos que se desmilitarice siendo una potencia mundial, ni a China, ni a Rusia, porque obviamente tiene que ver con la protección de sus bienes, sus recursos y su funcionamiento como Estado. La OEA, que es la Organización de Estados Americanos, que no funciona porque justamente el único que maneja la OEA es Estados Unidos, con su poder, no ha funcionado nunca desde su constitución. Es más, ha generado más inconvenientes para los estados que la conforman a esa OEA, obviamente nunca para Estados Unidos, pero para todos los estados siempre ha sido un inconveniente esta OEA. Y de la OEA, como un paso superador, conocimos más viejo el ABC, después el Mercosur y después un paso que quiso ser superior la UNASUR, que bueno, ahora voy a hablar un poquito más de ellos más adelante. Eh, Otras organizaciones, pero que funcionan con la ONU, que conocemos internacionales, están la FAO, que es la Organización de la Alimentación y la Agricultura, que funciona muy bien, tiene más de 180 países que participan. Estos organismos internacionales son muy buenos porque sí son organismos técnicos. A diferencia de los organismos más políticos o económicos, hay organismos técnicos que funcionan muy bien y en general dan muy buenas ideas y participación e información, o en algunos casos información, para todos los países a estas organizaciones. La UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio, la OCDE de Cooperación y Desarrollo Económico, el Banco Interamericano de Desarrollo, que realmente para Latinoamérica funciona muy bien, la Comisión Económica para América Latina, que funciona, de nuevo, son organismos técnicos que funcionan con universidades en general o con funcionarios que tienen más raigambre técnica que política, por eso le dan un rol más participativo también a los países que las conforman. Eh, bueno, los organismos generalmente, los organismos internacionales están regulados por la Secretaría, depende del ministerio que corresponda. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nuestro caso, en general es quien conforma estas organizaciones, o si son superiores, los órganos superiores los conforman los presidentes de cada estado, o incluso los presidentes de las legislaturas, depende de quién asignación de ellos. Y bueno, voy a ver cómo comparto. ¿Se entiende? ¿Soy muy buen docente o nadie entiende nada? Una de dos, porque no me preguntan. La OIT, otra organización que funciona muy bien. A ver si puedo enganchar mi pantalla. Yo sé, Raúl, ¿qué tal? Dígame, Buenas tardes a todos y ¿cómo todas. estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo sé que vos estás todavía en tu plena exposición, pero también sería, digamos, no sé si, no sé, se me sale la palabra muy de docente, recomendable, Sí. este, que esta unidad me parece, o este módulo de esta clase que vos estás exponiendo, la verdad que con mucha solvencia y con un buen marco teórico, yo pienso, mientras te escuchaba, digamos, pienso si vos tendrías que decirnos a nosotros la importancia de entender este marco teórico en la formación docente, porque esto es dentro del marco de la formación docente, y vinculado justamente a la Agenda 2030, me surgía la reflexión esto cuando vos decís, generalmente están vinculadas las organizaciones, tienen más fortaleza en todo lo vinculado a lo financiero, monetarista, digamos, lo económico, pero no precisamente una economía amigable, sino más bien siempre de sometimiento, de represión y poder, de dominio, digamos, cómo esta Agenda 2030, que sobre todo se basa en bajar la pobreza, por ejemplo, y fomentar la paz, porque está vinculado, justamente vos lo nombrabas al Papa, y el Papa tiene esa idea de vincular la disminución de la pobreza para fomentar la paz, digamos,
y la armonía mundial, porque las desigualdades son una de las consecuencias, digamos, de estas, eh, de estas miserias que sufrimos en el mundo, digamos, como puede ser una guerra. Si vos tendrías que dentro de este marco teórico decirnos a nosotros que somos docentes, cuál es la importancia de este tema y de la vinculación de la Agenda 2030 en un docente que tiene que actuar y que tiene que trabajar, por eso el trabajo, digamos, somos trabajadores, trabajar en un marco tan complejo como se está presentando el 2021. El siglo XXI, 22. perdón. El siglo XXI, sí me quedó el 2021. El siglo XXI, porque uno se pone a pensar que venimos de una pandemia, pero parecería ser que tampoco se termina del todo la pandemia, ¿no? Todo el tiempo los docentes estamos bajo el desafío permanente y como un fantasma que en cualquier momento podemos volver, por ejemplo, a la virtualidad total. Es decir, ¿qué vos nos dirías dentro de este marco teórico la importancia de que nosotros como docentes podamos tener en cuenta esta agenda como horizonte tal vez, no sé si se va a concretar, digamos, como horizonte, en este marco de que vos nos hablás, eso pensaba, ¿no? De más bien tu opinión, tu reflexión con respecto a eso. Buenísimo, sí. La verdad que la importancia es, como lo decía al inicio, tenía que ver con que muchas veces quienes dan clases o quienes se sientan frente al aula eh, y enseña alguna cuestión y cree que su cuestión es solo el 2 más 2 es 4 y que ese 2 más 2 es 4 es en todos los contextos, para hacerlo muy sencillo, digamos, y sin embargo nosotros a la hora de tomar o de dar clases o de generar una política pública o de fortalecer una política pública, que nuestro rol como docentes o como ciudadanos tiene que ver también con fortalecer las políticas que el Estado lleva adelante, muchas veces no son acompañadas por otros países o por otros espacios, y por eso es lo importante de saber cuál es la postura que tiene nuestro Estado provincial, cuál es la postura que tiene nuestro Estado nacional y cuál es el camino que queremos llevar como Estado en el ámbito de las organizaciones mundiales o de las organizaciones internacionales. Y voy a un ejemplo muy sencillo y tiene que ver con esto directamente con lo que preguntabas, Analia. Hoy nuestra provincia se está preguntando o no, en realidad es una fortaleza que está teniendo, es si seguimos el camino de la capacitación o de la formación en tecnologías. Y de nuevo, esto tiene que ver no solo con la decisión política o el interés de nuestra provincia de llevar adelante este tipo de formación, sino también con el interés que tiene la nación y cómo la nación, en el consenso internacional, también va a tener posibilidades a futuro sobre la capacidad que tengan nuestros recursos humanos o nuestros ciudadanos a la hora de llevar adelante estas políticas públicas, digamos. O sea, nosotros necesitamos más científicos, necesitamos más docentes hoy en la provincia del Chaco, sería una pregunta que me gustaría hacer, por ejemplo. O debemos formar más ingenieros, o debemos formar más médicos, o debemos formar o debemos formar personas para que trabajen la tierra, porque también sería una pregunta que podríamos hacernos en esta instancia. Somos una provincia productora de materia prima y el gobernador lo viene realmente diciendo mucho porque hoy el mundo necesita alimento producto de la guerra que está sucediendo en Rusia y Ucrania y nosotros somos productores de alimentos, entonces nos formamos para la producción de alimentos y dejamos de formar ingenieros en la provincia del Chaco, por ejemplo. Sería un camino que la docencia, que son la primera instancia en donde los chicos, o que como chicos empezamos a formarnos, es cuando bueno, yo me acuerdo de nosotros éramos bachiller con formación hacia el derecho, digamos, o formación a lo comercial. La provincia del Chaco quiere hacer una formación agraria directamente y que no sean solamente las escuelas que están en el interior o algunas escuelas que están en el interior que den formación agraria. Creo que esta es la importancia de conocer y de saber y de estar constantemente informado, que es nuestra obligación, ahí sí, no solo como docentes, sino como ciudadanos,
de lo que pasa en el concierto mundial, porque tiene que ver mucho con lo que nosotros le trasladamos a quienes nos están escuchando del otro lado. Y digo ahí, alumnos o pares docentes o incluso los capacitadores, digamos, que muchas veces nos sentamos a dar conceptos, como yo les decía al inicio, a mí me importaba darle mucho un marco teórico, pero en realidad estos son conceptos, en muchos casos, como les dije, la Universidad de México dan conceptos que no tienen que ver con lo que a mí me interesa. De nuevo, que los países tengan acuerdos internacionales que respondan a la economía o al interés del mercado en ciertos aspectos. Realmente a mí me interesa relacionarme con Brasil porque en conjunto podemos generar, ayer nos comentaba el gobernador, pelotas, por ejemplo. Ellos tienen muchísima tecnología que tiene que ver con la producción de los cueros, y nosotros tenemos el cuero y tenemos los productos como para darles a Brasil para que ellos produzcan las pelotas, y entre los dos países tener muchísimas ganancias para la producción de pelotas, que parece una pavada, pero vos decís, bueno, generaría casi 3.000 empleos en 6 meses. No es una pavada, y no tenemos la mano de obra calificada para llevar adelante ese tipo de productos nosotros desde la provincia, por lo menos en esa cantidad. Entonces, este concierto mundial necesita pelotas, y bueno, viene el mundial en 6 meses. Yo no sé si no quiero hacer pelotas para los próximos 6 meses que vienen, o 5 meses que vienen. Es una pregunta para hacerse, y digo un ejemplo de lo que hablamos ayer, digamos. Pero la comida es otro tema, los granos de maíz, la soja, el girasol, son productos que hoy el mundo está necesitando. Nosotros los queremos exportar como girasol o como aceite. Es una pregunta también que nos tenemos que hacer como provincia, y los docentes tienen un rol fundamental en esta producción, porque no les podemos enseñar a los chicos o a los docentes, que ellos se tienen que sentar a aceptar lo que la sociedad les impone. Digo sociedad porque hoy lo que nos imponen normalmente agenda es los medios de comunicación. Lo que la sociedad nos impone es que tenemos que producir. Hoy la sociedad o esa comunicación nos impone que tenemos que hoy ser todos agricultores. Y los que no lo somos zafamos, porque el campo es lo único que le da a comer a nuestro país. No la producción metalmecánica, no la producción de valor agregado sobre los aceites, no la producción de valor agregado sobre la madera en nuestra provincia. Fíjense que nadie habla de la protección de los que producen con madera en nuestra provincia, y sí se movilizan para la producción de los ojeros, que son los menos, por lo menos en cantidad de beneficiarios en nuestra provincia, y nosotros tenemos un montón de madereros en nuestra provincia, más que sojeros. Entonces, estas preguntas nos tenemos que hacer como docentes y no ser tan taxativos a la hora de dar clases como nos impone la comunicación. Y y esto no quiere decir con algo partidario, tiene que ver con darle la posibilidad o darnos la posibilidad de preguntarnos respecto de qué interés tiene la provincia, que normalmente los docentes los capacitan para el interés que tiene la provincia, pero ¿qué interés tiene la provincia en el marco de lo que está pasando en el mundo también? Y ahí es donde tiene que ver la ONU, tiene que ver el Mercosur, tiene que ver el Parlasur, tiene que ver la UNASUR, tiene que ver la OEA, que son los organismos que en el concierto internacional, de nuevo, que definen por acuerdos que son supraestatales, cuáles son los caminos que va a tener cada país, o cuáles son los caminos que va a tener o que va a recorrer hacia futuro, hacia el 2030, hacia el 2040, esos países. China tiene un camino realizado o pensado hace 30 años de lo que quiere para el 2050. Y han cumplido cada uno de sus pasos, y ellos hasta el 2050 no querían ser la primera potencia mundial, por lo que nosotros estuvimos hablando en una maestría hace poquito con una docente. Hasta el 2050 ellos no quieren ser la primer potencia mundial, porque quieren seguir proyectándose en tecnología, en armamento y en producción de alimentos. Y hasta el 2050 ellos no cumplen todos los objetivos. Entonces, Argentina, yo no sé si podemos pensarnos hoy como hacia el camino de ser una potencia mundial, pero sí nos podemos pensar hacia el camino de ser una potencia en producción de alimentos, una potencia en producción de científicos, de ingenieros,
para la producción, para el hacer máquinas para los campos de todo el mundo. Esos son caminos que nosotros tenemos que definir y que como docentes tenemos que ayudar y colaborar a la preparación de nuestro alumnado o de nuestros docentes. Creo que, no sé si respondí, Ana, un poco, aunque sea, por ahí me voy de mambo. Acá una cosita nomás, Sí. Raúl. Profe Fabio Conrad, si tenía una consulta, hacela nomás porque el profe Raúl hoy nos dijo que hagamos nomás la consulta durante su Y ponencia, no hay cuestionen, problema. Por ahí digo algo que no les gusta y díganme. Está bueno discutir esas cosas también. ¿Quién estaba por preguntar? En el chat dice que el Ah, profe sí, Conrad que Fabio. quiere hacerte una consulta. No sé si es Fabio Conrad, anda por ahí. ¿Está Fabio? ¿O la dejamos para después? Bueno, la dejamos para después. Sigo y voy a una parte que la verdad que tiene que ver con esto que preguntaba Analía y de cómo nos pensamos como organizaciones supraestatales o acompañantes de estas organizaciones supraestatales desde cada parte de nuestro país. Y bueno, voy a ver si voy con compartir pantalla. Y la palabra que ahí me surge para dar esta clase y que creo que profundicemos es la palabra integración. Porque no existe organización supraestatal. ¿Se ve bien? ¿Se ve? Ahora yo no veo así. Sí, se ve, se ve. Perfecto. La palabra integración. Integración es el interés que tienen los países, por lo menos latinoamericanos, para llevar adelante estos objetivos que recién estábamos hablando. Porque la integración se da cuando hay comunidad, cuando hay interés de todas las partes, cuando hay políticas conjuntas entre todos los países para llevar adelante estas cuestiones que hablábamos hoy, que es la de ayudar no solamente económicamente a la sociedad, sino también socialmente, políticamente, con políticas de inclusión, etc. ¿Qué es esta integración? Y hablo puntualmente de la integración regional, es un proceso en donde todos los estados coordinan y cooperan entre sí para fortalecerse y desarrollarse en conjunto. ¿Con quién estoy hoy? Fabio ahora sí quiere preguntar, pero no puede. ¿Seguimos? Bueno. Su alcance, como les decía hoy, no es solo en materia económica y comercial, debe ser en materia social, cultural y ambiental. Nosotros en nuestro país, una de las principales políticas de integración, o de las primeras políticas de integración fuerte que tuvimos fue el ABC, que fue con Perón. Antes había tenido un atisbo con Irigoyen, pero con Perón se fortaleció a instancias de Brasil. Y bueno, Perón decía estas palabras: la República Argentina sola no tiene no tiene unidad económica, Brasil solo no tiene unidad económica, Chile solo tampoco tiene unidad económica, pero los tres juntos conforman quizá en este momento, fíjense en 1953, la unidad económica más extraordinaria del mundo, sobre todo para el futuro y porque toda esa inmensa disponibilidad constituye su reserva. Esos países, o estos son países reserva del mundo. Y lo hablábamos en materia de alimentos fundamentalmente, pero también de producción de metal mecánica, cuando Perón lo decía en ese momento. Después, en la UNASUR, yo tomé dos frases de Néstor Kirchner: la integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino en una sola vía de prosperidad en una sola dirección, o sea, para un solo país. La integración será posible en la medida que se atiendan las asimetrías existentes y si las negociaciones satisfacen los intereses fundamentales de cada país.
especialmente en materia de acceso a mercados sin restricciones. Esto lo decíamos porque en ese momento estábamos pagando una deuda que supuestamente era impagable también en el 2005. Estos son algunos organismos de integración regional latinoamericanos, muchos de ellos funcionan pero con poco poder, pero bueno, para nosotros el Mercosur es una de las organizaciones que intentamos fortalecer comúnmente entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. También están incorporados, está incorporado como miembro pleno Venezuela, y Bolivia está en proceso de integración como miembro pleno. Falta la aprobación de Brasil, que no es menor, y después tienen estos estados asociados. Fíjense la importancia que tiene que todos estos países estemos asociados en materia de territorio, y digo en materia de territorio porque la principal fortaleza de los países que tienen, que son potencia mundial, es justamente su espectro territorial, o sea, la cantidad de kilómetros cuadrados que tienen y obviamente la cantidad de población que tienen. Eso los hace también parte de su construcción de potencia mundial. O sea, más de 148 millones o casi 149 millones de kilómetros cuadrados es la superficie total de la Tierra, y casi 14 millones de kilómetros cuadrados tiene el Mercosur, y de los 7.000 millones, creo que ya somos 8.000 millones de habitantes, esto está viejo, en el mundo casi 300 millones son del Mercosur. Estos son datos de cada uno de los países, tanto en superficie como en población. El Mercosur tiene, como hablábamos para la definición de organismos internacionales, tiene distintos órganos ejecutivos u órganos de tratamiento sobre las políticas que lleva adelante como conjunto. Y hablando de cuáles son las condiciones, y acá sí hablamos de qué tiene que ver con la integración, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones básicas que nos unieron en el Mercosur? Fíjense que la Unión Europea, que es tomada como ejemplo a la hora de comparar el Mercosur con el UNASUR, tuvo un proceso de integración de casi 150 años que no se pudo conformar, porque también empezó con un acuerdo solamente económico y les costó mucho aunar los criterios de los países europeos hasta poder conformar la UNASUR. En el Mercosur, el primer criterio que se tomó fue el político. Después se lo quiso llevar a un económico, que fue donde empezamos a chocar con los demás países, pero tenía estos primeros atisbos de condiciones básicas cuando se conformó. No permite la pertenencia al bloque de países que no sean democráticos, establecer zonas de libre comercio, acuerdos de arancel común, mecanismos de complementación productiva, de integración económica, social y cultural, y de libre circulación de ciudadanos. El Parlasur, que es un órgano del Mercosur también, es un instrumento legislativo que se formaría con parlamentarios de todos los países que integran el Mercosur. La unidad de nuestros pueblos, decía Bolívar, no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Creo que en ese camino es el que tenemos que conformar o pensar de qué se trata nuestra integración, ese es el camino o el rol que tenemos que pensar que tienen que tener y que tenemos que tratar de transmitir que deben tener los organismos internacionales. Por eso los puse diferenciados a la hora de definir qué son la ONU, el FMI, el Banco Mundial, que son organismos internacionales, supraestatales, pero que tienen un rol fundamentalmente económico y que normalmente, y en la charla habitual, son los más adorados por nuestra prensa o por muchos de los que escriben en nuestros medios. Sin embargo, son organismos que en realidad regulan la vida económica y la vida de nuestros ciudadanos de todos los países, estoy hablando, sin preocuparse mucho si
disminuimos pobreza, si no disminuimos pobreza, son los estados los que normalmente piensan esto, y por eso la integración política es mucho más importante que la integración económica. Cuando se pensó la integración económica, obviamente vamos a tener muchas más trabas, porque los intereses de los países superan a los intereses de otros países, pero la integración política es mucho más sencilla si nos ponemos de acuerdo en que cuando la UNASUR funcionó, disminuyó el 50%, en realidad aumentó casi el 50% de la clase media en toda Latinoamérica, porque tenían acuerdos políticos, porque definieron el rol político que iba a tener cada país respecto de las negociaciones con Estados Unidos, con Rusia, con China, y se fortalecieron. Entonces, ese rol político fortalece a la hora de trabajar o de implementar las políticas internacionales. Y para finalizar, vuelvo a lo que me preguntó Analía, que creo que es la base de la construcción de por qué estamos hablando de esto, digamos. El rol que tenemos nosotros como docentes es fundamental a la hora de qué estamos transmitiendo a quienes nos están escuchando. Entonces, nada de lo que yo dije acá no tiene otra cara de la moneda, porque todo lo que decimos como docentes la tiene, porque tenemos distintos autores, tenemos distintos pensadores, tenemos distintos filósofos, pero si nosotros no permitimos que nuestros alumnos nos puedan preguntar este tipo de cuestiones y dar respuestas, las distintas respuestas, por lo menos proponernos empezar a pensar cómo nos integramos para trabajar este tipo de discusiones. De nuevo, los organismos internacionales nos marcan más de lo que nos dicen. Nos marcan cuál es la política económica, que eso lo sabemos claramente como argentinos, pero también nos marca cuál es la política de producción, que normalmente no está muy claro o no lo tenemos muy claro los ciudadanos a eso. Entonces, el Chaco tiene una política de producción que está marcada no solo por el rol que quiere tomar la provincia, sino también por lo que necesita nuestra nación y porque además qué es lo que reivindica el Consorcio de Naciones o que necesita el Consorcio de Naciones. Nosotros no produciríamos alimentos como país si no los necesitara el resto del mundo. Esto es más que claro. Entonces, ¿cómo se los vendemos o para quiénes se los vendemos o a quiénes respondemos cuando vendemos nuestros alimentos? Tiene que ver con el rol que nuestro país ocupa y que nosotros como docentes transmitimos también a quienes nos escuchan respecto del rol que tienen estos organismos internacionales. Así que espero que haya quedado algo claro. Este es un tema complejo porque tiene muchas miradas y tenemos momentos históricos que cambian mucho los roles de estos órganos internacionales y de los países en el camino. Así que espero que haya servido. Y bueno, dejo abiertas las preguntas ahí, a ver si Fabio ya puede hablar o cualquier otro. O comentar, no solo preguntas. Raúl, te hago una consulta hoy cuando veía la filmina esta que estabas pasando acompañando tu ponencia. Ahí vi que México y Nueva Zelanda son estados observadores en el Mercosur. ¿Qué significaría eso de que sean estados observadores dentro de esta estructura del Mercosur? Básicamente que tenían el rol de controlar que la firma de los acuerdos entre los países no estén obstruyendo en realidad, como esta firma de convenio que se hace en Mercosur y la expansión de este convenio tenía que ver con un acuerdo sur-sur, como se está diciendo en las nuevas delimitaciones de cómo se tienen que consolidar los países, Nueva Zelanda y México entraban en ese contexto de quizás el Mercosur no tenía que estar conformado solamente por los países del sur de América, sino también porque tenemos similares cuestiones con los distintos países que están al sur del mundo. Entonces, tenía que ver con permitir la integración de otros espacios del mundo también. Bien, gracias. Yo Raúl, quiero compartir, como decía, una reflexión, aunque bueno, está Héctor acá que sabe que es
el que domina el tema de, de la educación secundaria, del nivel secundario, pero pensaba cuando leías lo que evidentemente los grandes estadistas piensan a 100 años los países, digamos, miraba lo que decía, lo que recordabas de lo que dijo Perón con esto del ABC, y pensaba, fíjate cómo uno relaciona cuando hay un programa de país, un programa de país, un programa político de país, porque ahí nacen justamente las escuelas industriales. Corregime, Héctor, por favor, porque Héctor es el que sabe historia, ¿no? De la educación secundaria. Cómo entra en relación, y a mí me parece que ahí hay un dato que nosotros como docentes debemos formarnos. Yo digo porque a mí me preocupa el tema de la formación continua nuestra, porque en la formación inicial generalmente a nosotros nos forman disciplinarmente, sobre todo los que estamos en secundario y en los niveles más. Nos forman, claro, la universidad tecnológica, claro, exactamente. Había una correlación entre ese modelo de país, digamos, y pensado hacia el futuro, y el esquema del sistema educativo que debía responder a eso, digamos. ¿Cómo ahí se nota esto que vos decías hoy? Digamos, bueno, a ver, vamos a preguntarnos qué queremos. Claro, la Universidad Obrera también dice, vamos a preguntarnos, a ver, hacia dónde vamos políticamente en la producción, el empleo, la construcción científica, el saber, inclusive la distribución del saber, porque a veces hablamos de la distribución de los recursos, pero también debemos, me parece, nos debemos una reflexión sobre la distribución del saber, y ahí sí me parece que hay una tarea docente interesante, de cómo ahí vemos el modelo de país, el modelo político de país, en la correlación con el modelo del sistema educativo que se creó en ese momento. Tanto así que hoy en día a mí me da gracia porque hay toda una tradición, digamos, de la escuela industrial, que hasta ahora se dice escuela industrial inclusive, las escuelas técnicas se dicen ahora, cómo han hecho no solo camino en lo educativo, sino inclusive camino en la producción y en la formación de cuadros tecnológicos y científicos durante, no sé, décadas, porque hasta ahora, digamos, ¿no? Que ese es un buen ejemplo, me parece. Digo nada más que esto, ¿no? De un ejemplo. Cómo se pensaba políticamente y cómo respondía esa idea política de país en el sistema educativo. Ahí se ve perfectamente. Habría que pensar hoy, digamos, hacia dónde queremos ir, digamos, con esto, ¿no? Sobre todo porque los docentes de secundaria somos por ahí lo que más sentimos los avatares de las metas políticas, y los vaivenes a veces de modelos de país. Pero bueno, eso simplemente, ¿no? De destacar esas palabras de Perón como estadista, ¿no? Como presidente, 3 veces presidente de la Argentina, y cómo se respondía también con todos estos ejemplos, ¿no? De la Universidad Obrera, la Universidad Tecnológica, las escuelas industriales, respondiendo a ese modelo de país, digamos, ¿no? Totalmente, Ana. Además, incorporo que durante la época de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner también se fortaleció el mismo camino y se invirtió muchísimo en las universidades tecnológicas y en la ciencia y tecnología fundamentalmente. El camino era ARSAT, que el camino era YPF y la producción de vaca muerta, por ejemplo, hoy. Realmente se invierte mucho en ese sentido, y muchos creemos que ese era el mismo camino que dejó, que rompió rompieron los militares en el proceso militar, y que después costó mucho o no se hizo durante el alfonsinismo, el menemismo, pero que después lo retoman Néstor y Cristina, que era el camino de la ciencia y tecnología y el valor agregado sobre nuestros recursos humanos, y digo recursos humanos como factor de poder mundial, respecto de la producción de autos, de aviones, y mandar un satélite en el 2010, en el 2014, 2013, era una cuestión. Somos uno de los pocos países en el mundo que tiene satélites en el espacio, somos uno de los pocos países en el mundo hoy, producto de esa inversión en educación entre el 2003 y el 2015, que hoy puede pensar de nuevo en enviar otra vez otro satélite al espacio el año que viene. Entonces,
esas inversiones tecnológicas, y siempre digo que se vieron truncadas también por ese mismo proceso militar, porque hoy las consecuencias de las pérdidas en educación que tuvimos entre el 76 y el 82, 83, se están viendo en la educación que tuvimos entre el 90 y el 2003 también. Entonces, ese proceso de pérdida de docentes que militaban, porque eran docentes, los principales desaparecidos, perseguidos, echados de sus espacios, eran docentes. Entonces, esa pérdida de conocimiento que nosotros tuvimos en ese proceso nos golpeó muy fuerte. Docentes que fueron preparados entre el 50, normalmente, entre el 45 y el 55, digamos, que eran los que estaban dando clases o los que estaban preparando a los alumnos. Realmente se notó mucho ese quiebre y se notó mucho también ese enorme crecimiento y el fácil crecimiento que tuvimos sobre ciencia y tecnología entre 2003 y 2015, por eso también. Entonces, nuestro país tuvo un carril por donde debió circular y evidentemente, por un montón de cuestiones, a veces por los gobiernos, a veces por cuestiones internacionales, vamos zigzagueando y tratando de esquivar, volvemos a querer ser el granero del mundo, cuando nosotros podemos ser el granero del mundo, pero además productores de autos, productores de satélites, productores de un montón de cuestiones que nos van a favorecer mucho más para la generación de dólares que solamente ser un supermercado, como decían algunos, y que nos saquen los productos y se los lleven. Entonces, totalmente cierto, el modelo del país siempre estuvo definido, creo yo, por lo menos desde el 45 en adelante, nuestro país tomó un rumbo. Incluso Irigoyen tuvo un atisbo de ese rumbo en su momento, no tan fuerte como se planteó, producto de los militares de nuevo, también nuestro país ha tenido un rumbo, pero bueno, obviamente lo tenemos que consolidar. Y ahí en realidad me fui, pero lo que quería decir, nuestro sistema educativo, nuestro plan educativo, ¿cuántos años tiene? Desde Sarmiento, literalmente. Más allá de las modificaciones, reformas, las son sarmentistas. Tenemos que tener un sistema que tenga más de 100 años en nuestra provincia, pienso, me puedo equivocar, pero son cuestionamientos que nos tenemos que hacer. Un Sarmiento que pensaba la Argentina agraria. Solamente no tenía argentinos como lo tenemos en cantidades como tenemos hoy, no tenía WhatsApp, no tenía tecnología, no tenía internet. Tiene más de 100 años nuestra educación en sus bases. Yo sé que están trabajando eso igual, pero es interesante preguntarnos como docentes qué estamos enseñando también, ¿no? Y sí, la nueva ley es del 2006, o sea que la nueva ley de educación, la 1420, la tuvimos por más de 100 años, ¿no, Héctor? Héctor es el que sabe de la historia. No, bueno, sí, no sé tanto, pero sí, efectivamente, lo que pasa es que la 1420 no solamente que tiene esa antigüedad, porque justo sale como algo propuesto ahí por todo lo que tiene que ver con ese grupo de presidentes, y digo de grupos porque si bien es cierto que por ahí se impulsa desde la cuestión de Sarmiento, tenía que ver con Sarmiento, con Roca, que tenían la misma mirada de país, porque si bien en la época de Sarmiento sale la 1420 que viene a regular la educación fundamentalmente primaria para las provincias. Y digo las provincias porque no eran todas, tampoco en ese momento el Chaco no era provincia, entonces no regulaba la educación en el Chaco. También en esa época se empiezan a hacer las inauguraciones de lo que tenían que ver con los colegios, no solo normales, porque bueno, eso era la lógica que te daba respuesta a lo que tenía que ver con las escuelas primarias, pero también a los colegios nacionales. En la época de Roca se le da mucha fuerza a eso, porque justamente tiene que ver con el modelo de país que se propone.
Y ahí hago una corrección, digo, en el marco de lo que se estaba hablando históricamente, efectivamente en la época de Perón a lo que se impulsa es a la creación de la Universidad Obrera Nacional, como lo puso Rubén, pero la educación técnica era previa a eso, la educación secundaria técnica, digamos, era mucho anterior a eso. El problema que tenía eso es que solo, o sea, no estaba pensada para que los que terminaran la formación en educación técnica tuvieran la posibilidad de seguir sus estudios superiores, porque no había un campo particular, pero porque no estaba pensado, es eso, digamos, lo que necesitábamos era gente técnica que reparara cosas que se rompieran, que traíamos de otro lado. Entonces, no, maquinaria que era traída de otro lado, trenes que eran traídos de otro lado, lo que necesitábamos era gente que los repare, como mucho que aprenda a reparar. Entonces el tecnicismo pasaba por ahí, no por la generación más de carácter científico que va tomando impulso a partir de la creación de estas universidades y después de cómo se van fortaleciendo después en su transformación en la universidad tecnológica y su relación con otros campos, digamos, u otros organismos que están relacionados con la formación más científica, como el CONICET u otros espacios en el que los ingenieros que se reciben de la universidad tecnológica tienen mucha más participación. Antes era mucho más ciencia pura, cuando esto que vos estás hablando de poner satélites en el espacio tiene que ver con ciencia aplicada, con ingeniería aplicada. Y bueno, y eso es lo que nos tenemos que plantear. Yo pensaba de paso, ¿no? Que esto que te preguntaban a Lía con respecto a los posicionamientos, siempre que escucho, ¿no? Desde en la docencia de secundario particularmente, porque bueno, es el campo donde trabajo, pero decir, bueno, tratar de evitar la cuestión de la observancia a algún modelo político cuando damos una clase de algo, como vos dijiste en el 2+2. Creemos que eso pareciera que no tiene. Sin embargo, solamente el hecho de decidir enseñar que 2+2 es 4 en cualquier contexto, y decirlo de esa manera como una frase, como algo que no tiene la posibilidad de reflexión sobre ese enunciado, ya es un posicionamiento político. Entonces, hoy en secundaria nos debatimos sobre qué es lo importante de enseñar, no solo en el sentido, digamos, de el modelo de país que nos planteamos, porque tal vez nos está costando esa mirada más a futuro, pero nos estamos debatiendo qué tenemos que enseñar para que los alumnos aprendan más, digamos, en principio. Queremos que aprendan más y mejor. Y en ese debate nos decimos, bueno, las miradas internacionales, las propuestas internacionales apuntan, por ejemplo, a la integración de saberes, al trabajo colaborativo. Y para poder lograrlo, no podemos seguir pensando de manera individual, disciplinar, tenemos que superar esas miradas casi unipersonales. Y en ese camino tenemos que debatirnos no cuestiones del contenido de la disciplina, sino saberes. El saber tiene una mirada mucho más amplia, y en esa mirada amplia tenemos que decir, bueno, ¿qué queremos que nuestros alumnos sepan? ¿No? Es decir, que aprendan y que sepan. Por eso hablo de saberes. Y entonces tenemos que debatir más que de contenido, de tópicos, es decir, bueno, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué quiero que aprendan? Por ejemplo, no sé, de la sequía. Y cuando tengo que trabajar el tópico de la sequía, obviamente que trabajo en la cuestión hídrica para relacionarlo con geografía, trabajo su impacto en la biología y en los animales, lo que tiene que ver con la sequía, pero necesariamente tengo que reflexionar sobre lo que estamos haciendo como sociedad, como países, como Mercosur, por ejemplo, para que
el Paraná que se seque, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando? Y ahí hay un debate, ahí nos obliga, nos lleva al debate del análisis de las cosas que están pasando, de la política que están aplicando los países, de la mirada, qué nos pasa cuando tenemos un presidente que es el presidente que gobierna, es democrático y gobierna en un país que prácticamente tiene, no sé, el 80%, en sus manos el 80% del Amazonas, y su decisión es talarlo para fomentar la agricultura. Entonces, cuando lo miramos, cuando no nos damos cuenta de que el mismo saber nos tracciona a plantearnos estas cosas y debatirlas y trabajarlas y mirarlas con los estudiantes, pero también internamente como docente. Me parece que es un compromiso ético que tenemos como docentes, a entender que en lo que enseñamos no está separado de la mirada de la política, y no estoy hablando ni de la política peronista ni partidaria, digo, no ni de los radicales, ni de los peronistas, ni del PRO, sino que estoy mirando esa mirada política de la toma de posición que tenemos que tener cuando enseñamos algo. Enseñamos algo porque queremos que pensamos que a partir de lo que ocurre en el aula, nos proyectamos hacia un país, hacia un Chaco y hacia un mundo mucho mejor. Entonces, cuando no tenemos esta visión política de lo que pasa y de cómo se define aquello que tenemos que enseñar, claro, por supuesto que perdemos el eje. Y entonces creemos que somos apolíticos y que está bueno que no pase nada. Y que está bueno que decir que 2 más 2 es 4 en cualquier contexto. Y lo que pasa es que entonces en ese contexto no nos planteamos cuáles son los roles que juegan en las decisiones de aquello que tenemos que enseñar estos organismos que vos mencionaste hoy, que no es casual que cuando estábamos más endeudados, previo a esta nueva deuda con el FMI, en la época de los 90 y de la mirada del 1 a 1, la educación y la mirada que tenía la ley que existía en esa, la ley federal, la propuesta que estaba plasmada en todo lo que tenía que ver con lo que llegaba a las escuelas, era claramente dar respuesta a un modelo de país, y a un modelo económico. Entonces, y sin embargo, éramos tan nuevos en nuestra democracia en ese momento, porque uno lo mira ahora y uno se da cuenta que habíamos pasado muy poquito tiempo, que no teníamos, no muchos, y muchos docentes también carecíamos de esa capacidad de mirada crítica sobre aquello que estaba escrito. ¿Por qué las escuelas técnicas se plantearon como para pasar a ser tecnológicas, para perder su capacidad de emitir títulos que certificaran su salida laboral, digamos, en el campo laboral? Es decir, hay un montón de cosas que pasaron y que no son tan lejanas, porque si bien uno habla de los 90 como si fuese, no sé, hace 1000 años, en realidad son cercanas, y corremos el riesgo, cuando no analizamos estas cosas y no miramos como docente estas cosas, de volver a caer en esas trampas donde terminamos sin querer o queriendo a veces, siendo partícipe de la construcción de un modelo de país que le da respuesta a propuestas que vienen no porque nos quieran un país libre, poderoso. Y estoy casi como hablando en la ilustración, porque estaba preparando el material para el 20 de junio de Belgrano, y veía y su unión con los pensamientos de Güemes, que de paso eran contemporáneos, enemigos y después amigos, y digo, lo que los unió no fueron prácticamente las diferencias, pero a la vez el poder pensar que el bien común tenía que ver con la construcción de un país distinto, un país libre, un país. Entonces, a pesar de sus diferencias ideológicas, pero lo que tuvieron en claro es
qué quiero para mi país. Entonces la política define una forma de estar en el mundo. Y en ese estar me parece que nosotros los docentes tenemos que tener esa claridad para poder observar lo que nos pasa cuando enseñamos cualquier cosa, desde la elección de un libro. Digo, cuando construimos un canon literario no lo construimos desde cualquier lado. Lo construimos desde un currículum que está escrito, lo construimos desde aquello que entendemos que es lo mejor que se tiene que leer. Entonces hay un montón de elementos que a veces nos pasan inadvertidos y sin embargo forman parte de cuestiones, decisiones políticas que nos atraviesan y que forman parte de todo lo que tiene que ver como ciudadanos, como seres que estamos viviendo dentro de un país democrático, ¿no? Bien. Héctor nos dejó, nos dejó. Sí. Es que estuvo muy bien. Héctor, estaba siguiendo muy atentamente. Héctor, Claro que no me gusta hablar. próxima clase y esto ya no se habla Estaba más. muy atentamente toda la historia esa y me la iba armando en mi cabeza. Sí. La verdad Sí, que... sí. Aparte, ¿algún Héctor otro? es egresado de la Universidad Tecnológica, que vivo, él corre con ventaja. Seguramente tiene historia con los famosos TTP de técnica. Bueno, ¿algún otro colega que quiera aportar algo más? Ahí, mira, la compañera y colega Lucía Méndez te aplaude, Héctor. Muy bien, sí, acompaño ese aplauso también. ¿Algún otro colega que quiera compartir algo más, alguna reflexión, algún aporte a lo que estaba diciendo, lo que estaban exponiendo también, digamos, ¿no? Y si no, estaríamos en condiciones de ir cerrando la clase. Yo quiero decir una sola cosa. Sí, dale. Con respecto a preguntarle a Raúl, digamos, a mí me parece que lo valioso de estos espacios de formación y de este planteo, porque lo hemos pensado, esta actualización la hemos pensado con varios compañeros y compañeras docentes preocupados por la formación, esto que decía Héctor, que me parece genial, digamos, de sentirnos agentes políticos, pero políticos porque, no por una cuestión partidaria, sino políticos porque somos brazos del Estado que se convierte en el custodio de un derecho que no es cualquier derecho, sino que el derecho a la educación. Y me remito a esto que decía Héctor, ¿no? No es 2 más 2 es 4 en cualquier lugar, digamos, y me acordaba, no sé si Héctor, vos o quién me decía cuando le dijo, si hay 10 cabras en un corral y se abre la puerta del corral y se van 2 cabras, ¿cuánto te queda? Y ninguna, dijo el chico del campo, y entonces el maestro dijo, no, 10 no, le dice, si cuando se abre la puerta, sale una, salen todas. O sea, evidentemente que no es que se van 2 y las otras 8 quedan mirando. El chico dijo, no, cuando se abre el corral se van todas, o sea, no queda ninguna. Eso me parece que también es importante que nosotros podamos volver, no una vez, sino una y otra vez sobre este rol que nosotros tenemos como agente del Estado, porque somos en realidad, nos convertimos prácticamente en el brazo ejecutor de lo que el Estado asume como custodio de este derecho que es el derecho a la educación. Yo pensaba el caso de la OEA, Raúl, porque ¿qué hacemos con un organismo internacional al cual nuestro país está adherido y debe ser respetuoso, digamos, de su firma? No puede borrar con el codo lo que firma con la mano, porque se supone que la tradición de la seriedad de un país está en el honor de lo que firma y lo que cumple, digamos. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con un organismo como la OEA que está claramente imputado en un golpe de Estado de Bolivia, por ejemplo? Y nosotros como país, en ese momento, con un gobierno en particular, colaborando en el golpe de Estado de un país hermano, de un país participante, un país.
Entonces, a mí me parece que nos debemos constantemente los docentes, no sé, Raúl, esto es una reflexión y te dejo a vos porque para que nos cierre con una reflexión, cómo los docentes estamos interpelados también todo el tiempo a esa actualización reflexiva, digo yo, porque tampoco es llenarse de mucha información, porque después dicen la sobreinformación termina siendo ignorancia, digamos, porque no nos queda nada, digamos, ¿no? Sabemos de todo y no sabemos nada. ¿Cómo y por qué? A ver, ¿cuál es nuestro deber ético? Que creo que lo hablaste vos y lo hablaron Héctor. ¿Cuál es nuestro deber ético en ese constante compromiso que debemos asumir los docentes como actores reflexivos de nuestra realidad? Porque estos organismos, como vos decís, bueno, a ver, ¿qué pasa con un organismo que de golpe se me presenta de esta manera, digamos, ¿no? O como, por ejemplo, yo pensaba también en la Organización Mundial de la Salud, cómo fue muy cuestionada por muchos gobiernos, digamos, la Organización Mundial de la Salud decía, aíslense, pónganse barbijo, vacúnense. Y había muchos gobiernos que decían exactamente lo contrario, digamos. Entonces, ¿cómo nos sentimos interpelados por esta realidad en tanto docentes? Por esto que vos decías, ¿no? De pensar, y sobre todo, yo digo, esto ya es mi palabra, de ser custodio del derecho a la educación que tienen las futuras generaciones. No, creo que la reflexión en sí está en la pregunta, digamos. Primero, nosotros tenemos que ser como docentes los principales promotores en todas las materias de la participación ciudadana. Y de la participación ciudadana en cualquier ámbito. Si es el ámbito partidario, bien, pero si es el ámbito comunitario, ya sea un centro comunitario, ya sea un centro de salud, ya sea la cooperadora de la escuela, ya sea el centro de estudiantes, porque lo que nos fortalece, o una de las grandes fortalezas que tenemos como país, es justamente la capacidad de resiliencia que tiene nuestra ciudadanía y la fortaleza que tenemos a la hora de generar espacios que den discusión en el consorcio mundial también. A ver, esto de que tenemos que ser serios como países y no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano, particularmente con la OEA, está Estados Unidos, digamos. Evidentemente se puede hacer. Eh, Evidentemente no es un problema escribir, borrar, volvemos a escribir, lo escribo más arriba, más abajo. Convengamos que ellos son los principales promotores de la ONU y no firman ninguno de los acuerdos que los países para la desnuclearización, para la desmilitarización, para la inmigración, todo eso ellos se abstienen y en esos organismos, si no hay unanimidad de los 10 más poderosos, no se puede votar nada. Eso también es una realidad, digamos. En el G7 hay más países que lo integran, pero si entre esos 7 no están de acuerdo, los demás no tienen nada que decir ni que hacer. A ver, creo que nosotros ahí sí nos tenemos que pensar como Estado. Nuestro Estado tiene que ver con, hoy en nuestro país, sin duda tenemos una gran capacidad de producción de alimentos, visualizamos y lo vimos a lo largo de los años que tenemos una gran capacidad de producción de tecnología, tenemos un pueblo que está preparado para rápidamente trabajar en ese sentido y realmente nuestra docencia, hoy hablaba que nuestro principal educador es la comunicación. Ahora, nuestro segundo principal educador son los docentes. Entonces, si nosotros los docentes no nos replanteamos, no nos planteamos, no nos cuestionamos, no nos repensamos como ciudadanos y como partícipes de esta comunidad de la cual somos parte fundamental a la hora de impartir conocimiento o saberes o tópicos o como le querramos decir, lo que se habla en las escuelas es lo que después nuestros chicos hablan en el patio, es lo que los chicos hablan en la universidad o es lo que no saben o lo que saben discutir o no discutir en esos espacios. Creo que nuestra obligación, y no solo como docentes, sino como ciudadanos, es participar, es ser parte, es ir a votar como el ejercicio fundamental de la democracia, pero ir a votar con conciencia, con la participación que eso conlleva.
en ser parte social, en ser parte comunitario, en ser parte de nuestra comunidad educativa, porque, de nuevo, y hoy Héctor lo nombraba, digamos, en los 90 nosotros tuvimos un gran retroceso en las escuelas, no producto solo de los docentes, era una política de Estado que la ciudadanía se vuelva individualista, era una política de Estado que el país lo sea, entonces nos volvimos individualistas y hoy estamos sufriendo esas consecuencias. Y de nuevo, hoy tenemos un supuesto candidato a presidente de la Nación que habla de eliminar órganos del Estado que están acordados hace cientos de años, que son parte intrínseca de nuestro corazón, de nuestro saber, de nuestra historia. Entonces, participar para que no se dé por sentado este tipo de cuestiones, o al menos para que se discutan, porque yo no digo que no estén de acuerdo con lo que piensa este tipo. Lo que digo es, bueno, sentémonos, discutámoslo y pongámonos de acuerdo a ver si ese es el camino entre todos. Pero la única manera de saberlo no es levantarse el domingo en octubre cada 4 años de la cama para votar y volver a comer el asado, digamos. La política es, durante los 4 años, interpelarnos, cuestionarnos, formarnos, obviamente, pero además permitir que a quienes educamos se formen, no solo de lo que nosotros conocemos, sino también de cómo ayudamos a que ellos conozcan toda la realidad de la participación. De nuevo, todos tenemos, como y Héctor lo dijo perfecto, todos tenemos un espacio o nuestro corazón en algún punto de la política partidaria. Eso yo no lo voy a negar, yo no es casualidad que lo ponga a Perón y a Néstor Kirchner en mis diapositivas, no lo niego. Ahora es lo que yo siento, es lo que yo creo y es para donde me formé y para donde me interesaría que quienes me escuchan se formen. Ahora, estoy dispuesto a discutir si esas frases están bien con quien se ponga adelante y capaz hasta cambiar de parecer, porque realmente uno no tiene toda la razón y sin duda tenemos que estar preparados a ser mejores personas y eso implica ciudadanos, porque si somos mejores personas solo no existe, porque en base a qué somos mejores personas, nosotros tenemos que ser mejores ciudadanos, porque quiere decir que comulgamos y estamos en una comunidad que puede pensar y en la cual podemos crecer todos juntos. Así que gracias por este espacio, Darío, por moderar todo esto. Bueno, a Analía y a todo el equipo de la Fundación Soberanía y Memoria, que siempre nos tienen, que sé que fue parte de pensar este programa, y obviamente al Ministerio y al Instituto de Puerto Tirol que nos dieron la posibilidad de participar. Y bueno, obviamente siempre a disposición. Y les dejo mi correo acá mi correo y mi teléfono para el que quiera preguntar, charlar, cuestionar o pelear. Yo también discuto y peleo, así que no hay problema. Y quedo a disposición. Gracias en serio para todos. Bueno, te agradecemos mucho, Raúl, por participar también de hoy y haber predispuesto también para dar la clase de hoy, ¿sí? La verdad que te agradecemos mucho y bueno, acá hay un compañero, un colega que quiere hacerme una consulta, así que entiendo que debe ser una cuestión más de logística y técnica propiamente de la actualización, así que te despedimos y te agradecemos mucho, Raúl, ¿sí? Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, hasta luego.